Buenas noches a todos. Me da mucho gusto volver a saludarlos. El día de hoy vamos a hablar del circuito de la comunicación. Sí, la comunicación es un proceso de intercambio de información, pero tiene algunas peculiaridades que algunos teóricos han trabajado a lo largo pues de esta historia contemporánea en donde la comunicación ha sido considerada como un elemento muy importante en la construcción de identidades, en la cohesión de comunidades de seres humanos, pero que también ha sido reconocida este proceso de comunicación como parte del ser de los seres vivos. Sí, todos los seres vivos se comunican, entonces podemos hablar de que el lenguaje es una facultad que no es exclusiva de los seres humanos, nos pertenece a todos los seres vivos, en alguna medida todos los seres vivos, es decir, plantas, animales, nos comunicamos entre nosotros y hay un intercambio de información que pueden ser datos, que pueden ser informaciones que se van a reelaborar o simplemente que se dan a conocer. Sí, entonces voy a compartir pantalla con con una presentación que preparé para esta ocasión. Yo espero que, bueno, que resulte clara para todos y que pueda ser motivo de que haya interés en el tema y a través del video puedan ustedes comunicarse conmigo, a su vez, comunicarse conmigo, hacer las preguntas que consideren necesarias, cualquier cosa que quieran que yo profundice, que explique con mayor detalle. Si está en mi mano, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, bueno, miren, tenemos aquí esta lámina que es la del circuito de comunicación. Y entonces, en esta presentación, bueno, yo traté de ponerlo de manera muy sencilla, el circuito de comunicación. Em, el que está aquí está basado en la teoría de Roman Jacobson. Ujú. Él definió 6 elementos. Esta es una explicación general, es una explicación general, habría que puntualizar muchas cosas, pero básicamente son 6 elementos eh, que participan en cualquier contexto comunicativo. Vamos a tener, por un lado, el emisor, que es precisamente quien lanza el mensaje al mundo, eh, y él va a lanzarlo a alguien que vamos a llamar receptor. El receptor, bueno, como la palabra lo indica, pues es el que recibe el mensaje original y muy probablemente responda. Em, pero para que responda, necesitamos considerar otras cuestiones. Hay un emisor haciendo uso de un lenguaje específico, que es el lenguaje que él maneja. Entiéndase en este caso, por ejemplo, la lengua hablada, la lengua escrita, pero también hay otros tipos de lenguajes que en otra ocasión abordaremos, como el lenguaje musical, el de las banderas, el de los colores, el de los símbolos. Hay muchísimas, la lengua de señas, por ejemplo. Cualquiera de estos y otros que no estoy mencionando responden a un código. Ese código es necesario que lo conozcan ambos elementos de la relación, o sea, tanto el emisor como el receptor, para que el proceso comunicativo pueda darse. Es decir, que el receptor entienda el mensaje que le están mandando y pueda responderlo. Aquí en la respuesta vemos que se va a formar una especie de círculo. Ese es el circuito precisamente. Se lanza un mensaje, le llega a alguien y ese alguien lo responde. Hay que hacer notar también que una respuesta puede ser también el silencio. Es decir, la falta de respuesta también significa.
ajá, en la comunicación. Entonces, bueno, así se completa este círculo. Ahora, ya hablamos de un código común entre ambos elementos, y ese código, pues, es el que conforma el mensaje. Aquí tenemos entonces, ya llevamos cuatro elementos, tenemos un emisor, un receptor, un mensaje que está elaborado mediante un código común, ¿no? Compartido, pero además este mensaje debe referirse siempre, y siempre será así, a un contexto, ajá, que vamos a llamar contexto o referente. Es decir, hay algo de la realidad del hablante, que puede ser la realidad considerada real, entre comillas, o sea, la materialidad del mundo, o la realidad que está en su mente, etcétera. Em, Ese pedazo de realidad está inserto en el mensaje que él va a mandar al receptor. Si el receptor comprende el mensaje, es de su interés o no, bueno, esa va a ser el camino de regreso, la respuesta. ¿Sí? Entonces ya tenemos que hay un emisor, que hay un mensaje construido, un receptor que deconstruye ese mensaje porque conoce el código que está compartiendo con el emisor, y hay un contexto referente del que se está hablando en ese mensaje, en el contenido del mensaje. Hay otro elemento que algunos teóricos no lo abordan, pero que yo creo que interviene, que tenemos aquí en esta lámina, en esta parte de abajo, ruido. El ruido puede ser cualquier tipo de interferencia que impide el camino del mensaje desde el emisor al receptor y el regreso, ¿sí? En este caso siempre va a ser del emisor al receptor, porque al momento que el receptor responde, se convierte en emisor, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, este camino del mensaje siempre va a ser de un emisor a un receptor. Y si hay obstáculos de cualquier tipo en el camino, eso se considera ruido. Puede ser ruido como tal, o sea, sonido fuerte que impida que la otra persona escuche, pero puede ser también que no sabe leer, habla la misma lengua, pero el mensaje es escrito, no sabe leer, no puede, no alcanza a ver el mensaje, este, mm, no sé, también una discapacidad auditiva o incluso el desconocimiento parcial del código en el que está armado el mensaje o el desconocimiento del contexto. Sí, o sea, hay muchísimas causas de este obstáculo, de este óbice para que el mensaje llegue, y todas ellas, cualquiera de ellas, se llama ruido. Hasta ahí tenemos los elementos principales. Ahora, em, el mensaje se va a transmitir a través de un medio, ¿sí? Ese medio va a ser lo que aquí tenemos como canal. Ujú. El canal eh, es el transportador de ese mensaje. Por ejemplo, si es hablado, pues la onda sonora, el aire. Si es escrito, el soporte material, ¿no? El cuaderno, el libro, ahora la pantalla, donde podamos ver las letras, la escritura, las palabras. Si es algún otro tipo de lenguaje, como decíamos hace rato, de lenguaje musical, pues van a ser los sonidos con cierta armonía y siguiendo ciertas reglas, pero igual va a ser sonido y vista. Sí, parece ser que los canales principales los podríamos resumir en auditivo y visual, sin que sean los únicos. Pienso, por ejemplo, en los movimientos del cuerpo. También son movimientos codificados, pertenecen a un lenguaje específico y nos transmiten ideas, nos transmiten algún tipo de información que llega a nuestros sentidos y que podemos interpretar. Y si conocemos el código, por ejemplo, de la expresión corporal o de la danza,
pues ahí está el mensaje transmitido, ¿sí? Y nuestra emocionalidad o nuestro intelecto va a responder a ese mensaje, ¿sí? Bueno, ahora ya tenemos, ahora sí, todos los elementos del circuito de la comunicación y nos falta ver la función que cumple cada uno, porque estas funciones, bueno, cada una tiene su nombre y corresponde a lo siguiente. Yo espero que me vayan siguiendo. Ahí en el cajoncito de comentarios pongan sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran ustedes expresar. Yo trataré de contestarlos todos y de que mantengamos pues abierto el canal de comunicación precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a tener que el emisor tiene algo que se llama función emotiva. Esto no quiere decir que porque el emisor habla, no sé, emocionado o llorando, no. Quiere decir que cada vez que nosotros lanzamos un mensaje a un destinatario específico o al mundo, por ejemplo, cuando escribimos un, un texto literario, pues una vez terminado y revisado y publicado, se lanza al mundo. No sabes quién va a ser tu receptor, pero la función emotiva ahí está. Y no porque sea literatura, sino porque se refiere a que cada vez que nosotros estructuramos un mensaje, elegimos un contenido, una serie de palabras para expresar ese mensaje, estamos dando información nuestra de manera no intencional. ¿Sí? Y entonces cuando alguien nos escucha hablar, puede saber, esta persona tiene, no sé, instrucción escolar o pertenece a cierta comunidad o es de cierta generación o tiene estas preferencias o infinidad de información que nosotros estamos soltando nada más por lanzar un mensaje. ¿Sí? Entonces, esa es la función emotiva. Del otro lado, el receptor va a tener la función apelativa, es decir, apelar significa buscar respuesta, como en el lenguaje jurídico, ¿no? Una apelación es cuando alguien a quien no le favoreció la sentencia de un juez busca respuesta en otro juez, ¿no? Vuelve a presentar su caso y busca una respuesta. Bueno, pues es esto, la función apelativa es buscar la respuesta. Estamos apelando a ese receptor para que responda de alguna manera, ¿no? Ya quedamos. Ahí vamos a tener la función apelativa que siempre le va a corresponder al receptor o después le va a corresponder al emisor original cuando él se vuelve receptor y el receptor original se vuelva emisor, ¿no? En este círculo de comunicación precisamente. Vamos a tener la función poética. Esta función poética es precisamente la del mensaje que se está mandando. No porque sea poesía, no porque sea mensaje literario. Cualquier mensaje tiene función poética, porque poético viene del griego poiesis, que significa construcción. Para los griegos, esto era una construcción que después lo vamos a ver como texto. Y texto significa o viene de la idea de tejido, ¿sí? Entonces es un entramado de ideas, un entramado de palabras, una construcción ordenada a través de un código o de ciertas reglas de esa lengua o de ese lenguaje, si no estamos hablando de los idiomas, ¿sí? Entonces esa va a ser la función poética, está en el mensaje. Hay otra función muy importante que es precisamente la función referencial, esta que pertenece al contexto, que es lo que está dentro del mensaje, de qué estamos hablando, ¿no? En esa información que estamos transmitiendo o que estamos recibiendo, ¿de qué se está hablando? ¿De qué parte de la realidad? Pues ahí está el referente. ¿A qué te refieres, no? Hasta usamos a veces esta frase. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? Ujú. Bueno, pues función referencial. Vamos a tener el código al que pertenece la función metalingüística. Lo metalingüístico es cuando nosotros utilizamos una lengua.
las habilidades lingüísticas para hablar de la propia lengua. Ajá, por eso está en el código. Eh, mm, Cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos explicando, dando una definición de una palabra, ¿no? Así como el ejemplo más clarito. Estamos dando la definición de una palabra. No sé, ¿qué será? Lámpara, ¿no? La palabra lámpara, que está en español. Y en español la explico, es la función metalingüística, ¿sí? Entonces, esa va a pertenecer al código, al idioma, ajá, en el que sea que esté el mensaje. Y por último, tenemos la función conativa, que es la del canal. Em, Esta función se refiere a aquellos elementos de la lengua o del lenguaje. Acuérdense que son dos cosas diferentes, lenguaje y lengua, que nos sirven para mantener abierto el canal de comunicación. Para abrirlo, primero, iniciar la comunicación, mantenerlo abierto y también para cerrarlo. Por ejemplo, yo saludo, ya abrí el canal de comunicación porque va a haber una respuesta. O a partir del saludo yo puedo comenzar a hablar y a comunicar algo. ¿Cómo mantengo abierto el canal de comunicación? Pues en frases como cuando digo, mira esto, oye, ven, espérame, ¿sabes? Y extiendo mi mensaje, yo ya hice que la otra persona me prestara atención. Yo mantengo abierto el canal de comunicación. También, por ejemplo, cuando hablamos de abrirlo, podemos pensar, cuando contestamos el teléfono, bueno, estamos abriendo el canal de comunicación, ¿sí? Porque a partir de ahí nos van a decir algo. Y para cerrarlo, pues la despedida, ¿no? En general, las despedidas, muchas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias. Ah, saludos. O en un texto formal, saludos cordiales, quedó pendiente y mi firma. Todos estos elementos em, son pertenecen a la función conativa, son la manera que tenemos, las más cercanas, fueron los ejemplos que acabo de dar, las más cercanas, las más conocidas para mantener abierto el canal de comunicación. ¿Sí? Espero que hasta ahí vaya quedando claro. Y bueno, un último detalle de este tema es que cada elemento del circuito de comunicación y cada función producen un tipo de texto. Ajá. Por ejemplo, si yo pienso en la función emotiva, donde el emisor es lo más importante, puedo pensar, por ejemplo, en los diarios personales. Querido diario, el día de hoy pude ver a la chica que me gusta, ¿no? Y toda este vuelco biográfico, autobiográfico en un texto, una bitácora de trabajo. ¿No? Los reportes diarios de trabajo de alguien, cómo va avanzando mi proyecto. Ajá, todo ese tipo de textos personales, una carta, ¿no? La literatura epistolar, que además sigue existiendo, solo que ahora le llamamos correo electrónico, le llamamos de otras maneras, pero sigue existiendo. Entonces ahí está la función emotiva. Ujú. En la función apelativa vamos a tener, por ejemplo, eh, todos aquellos mensajes que buscan la respuesta, como, no sé, la publicidad, los anuncios comerciales, ¿no? Buscan que quien ve el comercial compre el producto, que se quede convencido de las maravillas, ¿no? De ese producto. Los discursos políticos porque intentan persuadir a quien lo escucha o a quien lee, ¿no? El texto. Entonces, se está buscando la respuesta, se está buscando que el receptor se convenza, se una, se identifique. Ujú. Vamos a tener, por ejemplo, la función referencial. El ejemplo más claro es el texto periodístico, la noticia. ¿No? Dentro de la variedad de textos periodísticos que en otra ocasión abordaremos, la noticia te están diciendo qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué.
¿no? Contestando las preguntas básicas desde la entrada, ¿no? Desde el primer párrafo, bueno, pues ahí está. Esa es la función referencial. Te da tiempo, lugar, toda una circunstancia. En el caso de la función metalingüística, pues los libros, los diccionarios, por ejemplo, los diccionarios, ya sea de una sola lengua, pero también los que son bilingües, los libros para aprender otro idioma, ¿no? Los libros de texto, los libros de español. ¿No? Con el que ustedes estudian o estudiaron su lengua, sobre todo en los niveles básicos, porque después, pues, parece que se va desapareciendo esta enseñanza, ¿no? Esos son, los posibles textos, ¿no? Y, y cada uno tiene una utilidad, tiene una razón de ser, y bueno, en la función poética, pues, por supuesto es el mensaje en sí mismo. Entonces, cualquier género literario, no sé, es que incluye todos los tipos de texto en tanto construcción. ¿Sí? Construcción literaria, vamos a hablar después de géneros literarios y vamos a ver las características. Y además de los géneros literarios, vamos a hablar de los géneros, dramáticos, que es otro universo. Pero aquí, como quedamos que es en el sentido de construcción, pues entra la literatura, cualquier tipo de literatura, pero también el ensayo, también el texto científico. Ajá, los textos argumentativos, ¿no? La filosofía, los textos históricos, que tienen muy presente la función referencial, sí, pero también es una construcción porque hay un estilo de discurso. ¿Sí? Entonces, bueno, pues por lo pronto, yo creo que nos vamos a quedar con esta información que es bastante. Por favor, hagan sus preguntas, pregunten lo que necesiten al respecto. Recuerden que pues hay una serie de videos que van a ir complementando y además videos acerca de otros temas que tengan que ver con cuestiones del arte, de la literatura, la comunicación, el derecho, em, lo que vaya surgiendo, la filosofía. Ajá. em, si quieren colaborar, pueden suscribirse al canal, poner su dedito. Ajá, eso me va a ayudar mucho. Suscríbanse para que les aparezcan continuamente los videos que van saliendo de este canal. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Con esto nos quedamos aquí en esta parte. Yo soy la doctora Mari, conversando con la doctora Mari es este canal. Muchísimas gracias. Hasta pronto.